Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a la clase de ciclo circadiano, sueño y vigilia. Como podemos imaginar, en esta clase vamos a ver distintos conceptos relacionados a los ciclos circadianos, cómo estos van a regular también procesos fisiológicos y cómo estos regulan el sueño y la vigilia y algunas estructuras cerebrales que están relacionadas a esta regulación. Un ciclo circadiano es el ciclo diario de luz y oscuridad que resulta de la rotación de la Tierra. El término circadiano viene del latín circa, que significa aproximadamente, y dies, que significa día. Los horarios precisos de actividad dentro de los distintos ciclos circadianos varían dependiendo de la especie de la que estemos hablando. Algunos animales son activos durante las horas en que hay luz solar, otros lo son solo durante la noche, y hay otros que solo son activos durante los periodos de transición como el amanecer o el atardecer. Las señales ambientales que orientan respecto del horario en el que nos encontramos, por ejemplo, la luz u oscuridad ambiental, las variaciones en la temperatura o las variaciones en la humedad, se agrupan bajo el nombre de Zeitgebers, que es un término alemán que significa temporizador. Al encontrarse en un ambiente con Zeitgebers, los animales se adhieren a un ritmo de día y noche y mantienen un ciclo de actividad de 24 horas. Se han hecho estudios en humanos y en animales donde estos son sometidos, después de un tiempo de acostumbramiento, a un ambiente sin Zeitgebers, lo cual se denomina free running o cuando el tiempo corre libremente. ¿Qué es lo que se muestra en esta imagen? Donde se presenta el ciclo diario de una persona a lo largo de este tipo de estudio. La parte roja de la barra muestra el tiempo en el que esta persona está durmiendo, mientras que la barra azul muestra el estado de vigilia. Podemos ver que aún en la etapa en que no tiene señales, en que está sin Zeitgebers, el ciclo circadiano humano inicialmente, ¿cierto?, se mantiene de aproximadamente 24 a 26 horas, conservando en cierto modo los horarios de actividad que estas personas o estos animales mantienen. Esto ocurre debido a que el ritmo circadiano es regulado por un reloj biológico en el cerebro y no por las señales astronómicas como el sol. La mayoría de los procesos fisiológicos y bioquímicos que ocurren en el cuerpo usualmente inician y terminan siguiendo el ritmo del ciclo circadiano. Por ejemplo, la temperatura corporal, el flujo sanguíneo, la producción de orina, los niveles de hormonas y el metabolismo, todos fluctúan a lo largo de este ciclo. En este cuadro podemos ver distintas gráficas que indican la fluctuación de parámetros fisiológicos y bioquímicos durante un periodo de 2 días. Podemos observar cómo cada parámetro va cambiando cíclicamente de forma repetitiva y coordinada. Vemos que durante el tiempo de vigilia hay una temperatura más o menos constante a 37 grados, que al momento de dormir cae bruscamente a 36 grados. Se muestran los niveles circulantes de la hormona del crecimiento y podemos ver que durante el día estos son muy bajos y que aumentan considerablemente durante el periodo de sueño. Las fluctuaciones del cortisol indican que éste se produce en mayor cantidad justo antes de despertarse y va decayendo durante el día, mientras que los niveles de potasio aumentan y varían durante el periodo de vigilia para mantenerse bajos y estables durante el periodo de sueño. Sin embargo, los experimentos de aislamiento como los que mostré anteriormente han demostrado que el comportamiento y la fisiología no siempre siguen el mismo ciclo, ya que incluso cuando hay cambios en el horario en que las personas realizan sus actividades y el ciclo varía su duración, los parámetros fisiológicos siguen fluctuando en periodos de 24 horas. Esto quiere decir que en caso de que, por ejemplo, la persona de un estudio tuviera un ciclo de actividad de 26 horas, los ritmos de los parámetros fisiológicos, como la temperatura o el ciclo del dormir y el despertar, que normalmente se encuentran sincronizados en un periodo de 24 horas, se van a desincronizar y van cada uno a funcionar según su propio ritmo. Esto indicaría que nuestro organismo posee más de un reloj biológico, ya que los parámetros mencionados anteriormente comienzan a tener ciclos independientes unos de otros.
Un reloj biológico, para ser considerado como tal, debe poseer algunos componentes. Entre ellos, debe tener una vía de input, que en este caso debe ser un componente que actúe como una especie de sensor de luz y oscuridad que se va a encargar de coordinar el ritmo del reloj con los ritmos circadianos del ambiente. Otro componente importante es el que debe cumplir el rol de un reloj como tal, el cual, una vez que se ha establecido un ritmo, va a seguir funcionando según este, aun si se retirase la vía de input. Por último, otro componente sería una vía de output que va a comunicar el reloj con otras estructuras del cerebro y del resto del cuerpo, permitiéndole controlar su función de acuerdo con el ritmo del reloj biológico. En los mamíferos, la estructura que sirve como reloj biológico se llama núcleo supraquiasmático, que en realidad corresponde a dos pequeños grupos de neuronas que se encuentran en el hipotálamo. Cada núcleo supraquiasmático posee un volumen de aproximadamente 0.3 milímetros cúbicos y está formado por algunas de las neuronas más pequeñas del cerebro. Los núcleos supraquiasmáticos se ubican uno a cada lado de la línea media cerebral, en el borde del tercer ventrículo. Se han hecho experimentos donde se remueven los núcleos supraquiasmáticos en hámster y se ha obtenido que cuando esto ocurre, se eliminan los ritmos circadianos que regulan su actividad física, sus horarios de sueño y vigilia y sus horarios de alimentación y consumo de líquido. Si en estos mismos animales posteriormente se realiza el trasplante de nuevos núcleos supraquiasmáticos, los ritmos circadianos se recuperan entre 2 a 4 semanas después del trasplante. Otra estructura que parte de este reloj biológico, ¿cierto?, es el haz retinohipotalámico, que se encarga de actuar como un mecanismo fotosensible para resetear el reloj interno. Este sería nuestra vía de input. Esta estructura es un conjunto de axones que se proyectan desde las células ganglionares especializadas en la retina directamente hacia el núcleo supraquiasmático, donde hacen sinapsis con las neuronas que componen este núcleo. Este input de información desde la retina es necesario y suficiente para integrar los ciclos de sueño y vigilia a la noche y el día. Finalmente, el último componente de este reloj biológico es la vía de output, que en este caso son los axones que se proyectan desde el núcleo supraquiasmático para inervar otras estructuras, principalmente zonas del hipotálamo, pero también zonas del cerebro medio y otras zonas del cerebro. El neurotransmisor principal que está involucrado en esta vía es GABA, que recordemos es un neurotransmisor inhibitorio, por lo cual estas neuronas especializadas tendrían un rol principalmente inhibitorio. El mecanismo molecular que controla el funcionamiento del reloj biológico considera una variedad de genes denominados genes reloj. Entre ellos, los más notables son los siguientes: period o per, cryptochrome o cry y clock. Estos se encuentran en varias especies, y si bien los mecanismos de funcionamiento en cada especie pueden variar, todos estos se basan en un loop de feedback negativo. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, en las neuronas del núcleo supraquiasmático, los genes clock se transcriben a ARN mensajero. Estos luego van a ser traducidos a proteínas. Tras un periodo de retraso, estas proteínas van a ejercer control por feedback negativo, interactuando con los mecanismos de transcripción para disminuir este proceso. Esto va a significar que se va a producir menos ARN mensajero, y esto va a generar que haya una menor traducción de proteínas. La disminución en la producción de proteínas va a inducir el incremento en la expresión de las proteínas, comenzando nuevamente el ciclo. Todo este ciclo toma aproximadamente 24 horas. Por supuesto que este proceso involucra a varias más proteínas y otros genes, y es mucho más complejo, pero esto es lo más relevante que deben saber al respecto. Estudios han demostrado que casi todas las células de nuestro organismo poseen un tipo de reloj circadiano, que funciona de forma similar a la que acabo de presentar para el núcleo supraquiasmático, y bajo condiciones normales, todos estos relojes biológicos que están a lo largo de nuestro cuerpo son controlados por el reloj biológico maestro, que es el del núcleo supraquiasmático, el cual a su vez es regulado en parte por la luz ambiental.
El núcleo supraquiasmático ejerce este control al influenciar los ritmos circadianos de los varios sitios estratégicos, como por ejemplo el sistema nervioso autónomo, las glándulas adrenales o suprarrenales, el corazón o los riñones, entre otros, los cuales a su vez van a ir a regular los ritmos circadianos de los tejidos periféricos, de los cuales algunos pueden ir ejerciendo feedback hacia los sistemas reguladores, como por ejemplo podemos ver que la secreción de glucocorticoides desde las glándulas adrenales van a hacer un feedback hacia la secreción de hormonas más arriba para ir regulando todo este sistema. Y esto va a hacer que los sistemas reguladores funcionen de la forma más adecuada para el organismo. Antes mencioné que las neuronas del núcleo supraquiasmático secretan el neurotransmisor inhibitorio GABA, pero ¿quién están inhibiendo? En la siguiente imagen podemos ver un modelo propuesto para la regulación del sueño-vigilia por parte de estos mecanismos. Antes tenemos que recordar que en la retina hay fotorreceptores, que son conos y bastones, los cuales se encargan de captar los estímulos lumínicos y los transforman en impulsos nerviosos que son transmitidos al cerebro a través de las células ganglionares para que nosotros podamos ver. Recordemos además que las células ganglionares son neuronas que se encuentran en la retina cuya función es transmitir información desde el ojo al cerebro y que normalmente no son fotosensibles. Pues bien, en este caso, la célula que actúa como un sensor lumínico no es ni un cono ni un bastón, sino que es un tipo especializado de célula ganglionar que sí es sensible a la luz, ya que presenta un fotopigmento que se llama melanopsina, el cual no está presente ni en conos ni en bastones. Este fotopigmento va a causar que las células ganglionares especializadas se exciten lentamente en respuesta a la intensidad luminosa del ambiente, y de acuerdo a esto van a hacer sinapsis con las neuronas del núcleo supraquiasmático. A su vez, las neuronas del núcleo supraquiasmático van a hacer sinapsis con neuronas del núcleo paraventricular del hipotálamo, que es lo que vemos en este pequeño recuadro de acercamiento que está aquí. Las neuronas del núcleo paraventricular se proyectan por el cordón espinal, donde hacen sinapsis con otras neuronas en los ganglios cervicales superiores, como vemos acá. Estas neuronas de los ganglios cervicales emiten axones que se dirigen a la glándula pineal, que está en esta parte de acá del cerebro medio. La glándula pineal se encarga de producir una neurohormona que promueve el sueño, que se llama melatonina. Una vez secretada al torrente sanguíneo, la melatonina actúa al unirse a sus receptores que se encuentran en las neuronas del núcleo supraquiasmático, influenciando de este modo el ciclo del sueño y la vigilia. Finalmente, podemos ver en este gráfico que la secreción de melatonina incrementa a medida que la luz de nuestro entorno disminuye, y que éste alcanza su máximo alrededor de las 2 y las 4 de la madrugada. Ahora que ya hemos visto cómo funcionan los ciclos circadianos y cómo estos estarían modulando los ciclos del sueño y vigilia, vamos a empezar a hablar de lleno acerca del sueño. El sueño puede definirse desde el punto de vista del comportamiento como la normal suspensión de la conciencia, y electrofisiológicamente se puede definir según criterios específicos de ondas de actividad cerebral. Hay que dejar claro que la suspensión de la conciencia en el contexto del sueño no significa que la actividad cerebral se suspenda, ya que hay etapas del sueño, como vamos a ver más adelante, en el cual la actividad cerebral está básicamente al mismo nivel que si estuviésemos despiertos. Voy a aprovechar de aclarar que cuando hable de sueño me voy a estar refiriendo al estado fisiológico del sueño que ocurre cuando dormimos, y no al fenómeno de los sueños. El sueño es, en realidad, una serie de estados fisiológicos precisamente controlados, cuya regulación es ejercida por un grupo de núcleos neuronales que se encuentran en el tallo encefálico y que se proyectan hacia distintas zonas del cerebro y del cordón espinal. En la adultez se requiere de promedio alrededor de 7 a 8 horas de sueño diarias para sentirse descansado o descansada, mientras que en la infancia se requieren muchas más, alrededor de 17 horas de sueño, y en la adolescencia alrededor de 9 horas.
Usualmente las personas adultas mayores duermen menos de 7 horas en la noche y compensan esta falta de sueño tomando siestas durante el día. Todo esto indica que a medida que las personas envejecen, duermen menos tiempo y menos profundamente. Aun cuando la mayoría de los animales duermen, la razón del por qué lo hacen aún no se encuentra bien comprendida, ya que, al dormir, los animales se vuelven mucho más vulnerables. Por lo tanto, deben existir suficientes ventajas como para que los animales de todas las especies presenten esta característica que más encima los deja vulnerables. Si lo consideramos desde un punto de vista energético, una función del sueño es la de recuperar los niveles cerebrales de glicógeno, los cuales disminuyen durante las horas de vigilia. Además, si consideramos que durante la noche la temperatura ambiental disminuye, si fuésemos una especie nocturna, a nuestro organismo le costaría más el mantenernos cálidos, por lo cual, al dormir durante la noche, nuestro organismo no necesita gastar esa energía en mantenernos cálidos. De hecho, como lo hemos visto, la temperatura corporal disminuye durante el sueño. De este modo, se reduce la pérdida de calor. Además, la tasa metabólica del organismo disminuye al dormir, lo cual se ve reflejado en que hay una disminución del consumo de oxígeno cuando estamos durmiendo. Desde un punto de vista de la supervivencia, los humanos y varios otros animales que duermen durante la noche dependen de la luz para poder tener información visual y de este modo poder conseguir alimento y evitar encontrarse con depredadores. Otro aspecto a considerar es que hay estudios que indican que durante el sueño se produce la consolidación de la memoria, ya que las conexiones sinápticas producidas por las experiencias que se han vivido durante el día se fortalecen mientras dormimos. Si bien no se saben todas las razones que explican el por qué dormimos, sí se sabe que el dormir es necesario para tener una buena salud. En estudios de privación de sueño en ratas, se ha observado que las ratas que no duermen bajan de peso aun cuando su ingesta de alimentos es alta. Su control corporal de la temperatura falla, ya que ésta aumenta en varios grados, y también se ha visto que desarrollan infecciones, lo que sugiere que su sistema inmune también se ve afectado. Las ratas que son completamente privadas de sueño mueren dentro de unas pocas semanas. En seres humanos se ha descrito que la falta de sueño lleva a alteraciones de la memoria y a reducción de las habilidades cognitivas, y si esto persiste, se observan también cambios abruptos del estado anímico y alucinaciones, entre varios otros efectos. Como ya he mencionado anteriormente, el sueño es, en realidad, un estado que consiste de varias etapas que ocurren de forma característica. Estas etapas se han descrito gracias al uso de registros de electroencefalograma o EEG. El electroencefalograma es una medición de la actividad eléctrica de la superficie del cuero cabelludo, que permite tener datos aproximados de la actividad generalizada de la corteza cerebral. Los registros se obtienen al colocar electrodos en posiciones específicas en el cuero cabelludo. Como podemos observar en la imagen, estas son las posiciones estándar de estos electrodos, en la zona frontal, temporal, parietal y occipital, a ambos lados del cráneo. Cada electrodo está conectado a un equipo que amplifica y permite visualizar la actividad eléctrica de la corteza. Cada electrodo mide la actividad de un grupo numeroso de neuronas que se encuentran en el cerebro justo bajo esa zona del cráneo. Cada una de estas neuronas va a producir un pequeño campo eléctrico que cambia en el tiempo, y esto indica su actividad. La contribución eléctrica de una sola neurona es tan pequeña que es casi imperceptible, y además tenemos que considerar que esta señal debe atravesar varias capas de tejido para poder llegar al electrodo, por lo cual la señal captada por el electrodo es en realidad la sumatoria de la actividad eléctrica de cientos de neuronas que se encuentran en esa zona. Se han descrito 4 tipos de ondas básicas en los electrocardiogramas. Las ondas alfa, que es un ritmo típicamente registrado cuando la persona se encuentra despierta pero con los ojos cerrados, como por ejemplo cuando una persona está meditando, y tiene una frecuencia de entre 8 a 13 Hz y una amplitud que va de 10 a 50 milivolts.
Las ondas beta son de menor amplitud que las ondas alfa y se asocian a momentos de atención y de actividad mental, y tienen una frecuencia entre 14 a 60 Hz. Las ondas teta van de 4 a 7 Hz de frecuencia y se asocian a la memoria, a las emociones y a la actividad del sistema límbico. La amplitud de sus ondas va de 50 a 100 mV. Por último, las ondas delta presentan una frecuencia menor a 4 Hz y son las ondas que están presentes durante las etapas de sueño profundo o cuando la persona se encuentra en coma. Entonces, como mencioné anteriormente, utilizando registros de electroencefalograma se han podido caracterizar varias etapas del sueño, que ocurren generalmente durante la primera hora que transcurre después de que una persona se ha ido a dormir. De forma inicial encontramos la etapa 1, que corresponde al periodo de somnolencia o drowsiness, en el cual el registro del electroencefalograma va a presentar una menor frecuencia que en el estado de vigilia, y la amplitud de las ondas va a ser ligeramente mayor. Luego de esta etapa viene la etapa 2, que se caracteriza por una menor frecuencia que la etapa 1 y ondas de mayor amplitud, además de la aparición intermitente de clústeres o grupos de actividad de frecuencia alta, que se llaman los sleep spindles. Estas son ráfagas intermitentes de actividad con una frecuencia de 10 a 12 Hz, que duran entre 1 a 2 segundos. Y esto ocurre debido a que representa la interacción de las neuronas corticales con las neuronas del tálamo. La etapa 3 representa una etapa de sueño moderado a profundo. Aquí la aparición de los sleep spindles disminuye, así como disminuye también la frecuencia aún más y aumenta la amplitud de las ondas que reflejan la actividad. La etapa 4 corresponde a la etapa del sueño más profundo y se caracteriza por presentar una frecuencia muy baja, de entre 0.5 a 4 Hz, y ondas lentas de amplitud alta que se llaman las ondas delta, que son las que vimos anteriormente. Por la baja frecuencia en la actividad, a las etapas 3 y 4 en su conjunto se les llama sueño de onda lenta. Al conjunto de las etapas 1 a 4 se les llama sueño no REM, donde REM significa Rapid Eye Movement o movimiento rápido de ojos. La característica más notable del sueño no REM es la etapa 4, que es donde la persona se encuentra en el sueño más profundo y es más difícil despertarla. Tras este periodo de sueño en la etapa 4 ocurre un cambio notable en el registro, que es cuando la persona entra en otra etapa del sueño, que es el sueño REM, en el cual, como su nombre indica, la persona presenta movimientos oculares rápidos. La actividad reflejada en el electroencefalograma de esta etapa es muy similar a la que se obtiene cuando la persona está en el estado de vigilia, y es en esta etapa en la cual usualmente se produce el fenómeno de los sueños. Tras aproximadamente 10 minutos en sueño REM, el cerebro vuelve al inicio del ciclo del sueño. Esto quiere decir que regresa a la etapa 1 y se continúan las otras etapas hasta llegar nuevamente al sueño REM, donde nuevamente todo vuelve a empezar y este ciclo se repite durante todo el tiempo que estamos durmiendo. Las etapas del sueño se ven acompañadas de varios cambios fisiológicos en nuestro organismo, que podemos ver ejemplificados en este cuadro. Por ejemplo, aquí vemos registros de electrooculograma y de electromiograma, que se encargan de registrar la actividad de los ojos y de los músculos respectivamente. Más abajo tenemos la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Podemos ver que desde la etapa 1 en adelante se producen pocos movimientos oculares y los que se producen son lentos. También hay disminución en la actividad muscular, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, y todos estos parámetros alcanzan sus niveles más bajos cuando se llega a la etapa 4. Durante el sueño REM, sin embargo, ocurre un incremento en la frecuencia cardíaca y respiratoria,
así como también un marcado incremento en los movimientos oculares, que es lo que le dan su nombre a esta etapa. También se presenta parálisis de varios grupos musculares grandes y se producen contracciones leves de los músculos pequeños, como por ejemplo los de los dedos de las manos o los de los dedos de los pies. En resumen, el sueño ocurre en distintas etapas que se repiten durante el periodo en que dormimos. Estas etapas se van a caracterizar por presentar registros de electroencefalograma característicos acompañados de distintos cambios fisiológicos que ocurren de forma rítmica y repetitiva durante todo este proceso. Como ya hemos ido viendo a lo largo de esta clase, el sueño es un proceso activo que requiere la participación de varias regiones cerebrales, usualmente regiones de la corteza que son controladas por pequeñas agrupaciones de neuronas llamadas núcleos, que se ubican más profundamente en el cerebro. Estos núcleos funcionan como interruptores del cerebro anterior, modulando la excitabilidad de la corteza y el flujo de información sensorial hacia ella. Sin embargo, no se saben todos los detalles que subyacen a todos estos mecanismos regulatorios. Algunos de los estudios pioneros sobre la regulación del sueño utilizaron gatos como su modelo de estudio, y en ellos se observó que al estimular cierto grupo de neuronas que se encuentran en el sitio de unión del pons o puente troncoencefálico con el cerebro medio, que se encuentra en esta zona, se causa un estado de vigilia y excitación. A esta región del tronco encefálico se le llamó sistema de activación reticular. Otros estudios de la misma época descubrieron que al estimular el tálamo con pulsos de actividad de baja frecuencia, se induce inmediatamente un estado de sueño de onda lenta. Estos experimentos fueron los primeros en proponer que el sueño es en realidad un estado en el cual se requiere la participación coordinada del tallo encefálico, la corteza cerebral y el tálamo. Más información sobre las estructuras que participan en la regulación del sueño y la vigilia se obtuvo comparando los análisis de imagen del cerebro en su estado de vigilia y en sueño REM. De este modo, se describió que durante el sueño REM hay un incremento en la actividad de la amígdala, del giro parahipocampal, del tegmento pontino, también llamado pons dorsal, y de la corteza cingulada anterior. Por otro lado, la actividad de la corteza dorsolateral prefrontal y de la corteza cingulada posterior disminuye en el sueño REM respecto del estado de vigilia. Hoy en día, y con el avance de la ciencia, se tiene más detalle acerca de los circuitos neuronales que participarían de la regulación del sueño y la vigilia, dentro de los cuales se ha descrito la existencia de un componente clave del sistema de activación reticular, que es un núcleo de neuronas colinérgicas que se encuentra en la zona cercana a la unión entre el pons y el cerebro medio, que se encuentra aquí, que poseen prolongaciones que se proyectan hacia las neuronas tálamo-corticales. La actividad de este núcleo colinérgico es una de las principales causas del estado de vigilia, y también se ha visto presente su actividad en el sueño REM. Y se ha descrito que la disminución de la actividad de este núcleo es necesaria para que puedan ocurrir las etapas del sueño no REM. Hay otros grupos neuronales involucrados en la regulación del sueño y la vigilia, que son el núcleo de las neuronas noradrenérgicas del locus ceruleus, que se encuentra aquí, las neuronas serotoninérgicas del rafe dorsal y neuronas que contienen histamina que pertenecen al núcleo tuberomamilar del hipotálamo. También hay un grupo de neuronas secretoras de orexina, también llamada hipocretina, en el hipotálamo lateral, y neuronas productoras de GABA del núcleo preóptico ventrolateral del hipotálamo. El circuito que involucra todos estos grupos neuronales funciona más o menos así. Los grupos neuronales que se encuentran en el tallo encefálico, esto es, el núcleo colinérgico, las neuronas noradrenérgicas del locus ceruleus y las neuronas serotoninérgicas del rafe dorsal, son controladas por las neuronas del núcleo tuberomamilar del hipotálamo, las cuales a su vez son
reguladas y activadas por las neuronas del hipotálamo lateral que secretan orexina. Y esta regulación provoca el despertar y el estado de vigilia. Por otro lado, el núcleo tuberomamilar es periódicamente inhibido por la acción de un grupo de neuronas del núcleo preóptico ventrolateral del hipotálamo, que está aquí, ¿cierto?, que liberan el neurotransmisor inhibitorio GABA, por lo cual la activación del núcleo preóptico ventrolateral del hipotálamo es esencial para el inicio de las etapas del sueño, y se ha descrito también que cuando hay lesiones en este núcleo se producen problemas del sueño como el insomnio. Para sintetizar un poco lo que acabo de mencionar en la diapo anterior, presento esta tablita, donde se presenta que durante el estado de vigilia se encuentran activos los sistemas monoaminérgicos y colinérgicos, y que la disminución de la actividad de estos sistemas da pie para que se puedan iniciar las etapas del sueño no REM que vemos en esta parte. Posteriormente, durante el sueño REM, los sistemas monoaminérgicos y serotoninérgicos aún se encuentran notablemente menos activos que en el estado de vigilia, mientras que la actividad de las neuronas colinérgicas incrementa a niveles similares a los que se ven en el estado de vigilia, que es algo que ya habíamos mencionado anteriormente. En resumen, el control del ciclo del sueño y la vigilia depende de la actividad regulatoria del tallo encefálico, del tálamo, del hipotálamo y de la corteza cerebral. Los mayores componentes de este sistema regulador son los núcleos colinérgicos de la unión entre el pons y el cerebro medio, las células noradrenérgicas del locus ceruleus, las neuronas serotoninérgicas del raspe dorsal, las neuronas secretoras de orexina del hipotálamo lateral y las neuronas GABAérgicas del núcleo preóptico ventrolateral del hipotálamo, y también las neuronas que contienen histamina del núcleo tuberomamilar del hipotálamo. Todos estos grupos neuronales ejercen efectos directos e indirectos sobre la actividad general de la corteza, determinando los estados del sueño o los estados de vigilia. Entonces vamos a dejar hasta aquí esta clase sobre el ciclo circadiano, el sueño y la vigilia. Espero que se haya entendido, y si no, ya saben que pueden escribirme en mi correo electrónico para consultarme o para pedirme material al respecto. Que se encuentren muy bien. Adiós.